Buenas tardes con todos y bienvenidos a la segunda edición del coloquio Ciencia y Sociedad, el Jardín Botánico Nacional de Lima. Estamos ahora celebrando el segundo día. El día de hoy está dedicado a los pilares del Jardín Botánico Nacional del Perú, conservación e investigación. El día de ayer tuvimos una gran acogida por el público que estuvo observando y unos mensajes claros de las diversas personas que entregaron un mensaje necesario para este coloquio. Necesitamos bajar esos muros, bajar las paredes de lo que protege la ciencia y hacerla más disponible para la comunidad. Necesitamos conectarnos a nivel nacional con todas las colecciones, con los jardines botánicos que ya existen y contribuir a este Jardín Botánico Nacional. Y necesitamos trabajar también en una ley que pueda sentar las bases para crear una institución de primer nivel internacional, para poder poner en vitrina toda la riqueza de la biodiversidad biológica que tenemos. Entonces, hoy día estamos preparados para celebrar también dos pilares más de los jardines botánicos, la investigación y la conservación. Y para esto tenemos un grupo de personas extraordinarias en la botánica y en la investigación, tanto nacional como internacional. Entonces, en este momento voy a dar pase a nuestro primer presentador. Él es Thomas Mehr, que él viene de Inglaterra, que está presentando en este momento desde el Reino Unido. Y Tom Mehr es profesor de la Universidad de St. Andrews, investiga a nivel internacional sobre la biodiversidad vegetal, forma parte del Comité Consultivo del Centro de Síntesis en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del CNP brasileño. Ha formado parte de prestigiosos consejos estratégicos del Reino Unido, como el Consejo Asesor Científico del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales y el Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural. Es fideicomisario del Real Jardín Botánico de Edimburgo y miembro honorario del Real Jardín Botánico de Kew. Actualmente trabaja con CONCITEC, el British Council y la Embajada Británica en la estrategia para un Jardín Botánico Nacional del Perú. Adelante, Tom. Tom, tu micrófono. Hey, no, not anymore. Thank you, Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Me gustaría comenzar al agradecerle a CONCITEC, al British Council, a la Embajada Británica, a la Asociación por haber juntado, por haber organizado este programa y darme la oportunidad para poder hablar con ustedes. Okay, es una oportunidad que realmente la aprecio. Bueno, vamos a comenzar un momento. Estoy tratando de compartir mi pantalla. And I will trust Gabby to tell me if it's sharing properly or not. One more step. Un pasito más. Yes. 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 Okay, thank you very much. Okay, I'm going to be talking about work that Laura Marr and I have done with the aforementioned organizations, the British Council, the British Embassy, and also involving Asociación Pro JBNL on explorations and investigations and research to provide background building towards National Botanic Garden of Brazil, of Peru. To begin with, lo que podemos ver en el Jardín Botánico Nacional de Perú, un poco de contexto y revisión de lo que voy a estar hablando el día de hoy. Voy a comenzar con un poco de contextualización y las oportunidades que tenemos en Perú. Vamos a hablar de la cronología de nuestra participación, Laura y mío, en este proceso. Vamos a presentar hallazgos iniciales
de estudios de alcance inicial y vamos a hablar de la capacidad nacional y el potencial para la investigación de la biodiversidad. Y también discutir las oportunidades programáticas y los modelos de gestión y gobernanza para el Jardín Botánico en Perú. Y voy a terminar con ciertas recomendaciones para la fase de implementación. En realidad, ya estamos casi el inicio de ese punto. Pero como ya todos sabemos y casi siempre que comienza un coloquio de este tipo se dice que el Perú es muy diverso. Tenemos una de las mayores biodiversidades de plantas en el mundo y realmente necesita una iniciativa nacional para poder preservar estas plantas. No solamente es la biodiversidad de plantas, sino también la biodiversidad ecológica, étnica e indígena en su diversidad. Perú tiene un contexto muy rico para el desarrollo de un jardín botánico nacional. Vemos la oportunidad de soluciones nacionales, de un multimodelo que puede resolver múltiples aspectos y dimensiones de la diversidad. El entendimiento de la biodiversidad de las plantas y también el poder tratar temas importantes como la conservación y mejorar la comprensión del público, distribuyendo beneficios económicos y también cumpliendo con las obligaciones internacionales. Nuestra línea cronológica para Laura y para mí comenzó en otoño del 2019, pero como escuchamos anoche, desde la presentación de María y Angélica Matarazzo, hubieron muchas personas involucradas en el sueño del Jardín Botánico en Perú ya durante muchos años. En realidad ha sido un gran placer para mí que el último febrero estuvimos en Lima, en febrero del 2020 en realidad, y tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora Matarazzo y fue un placer también compartir con ella y ayudar y compartir un poco el sueño y el concepto que ella tiene. Estuvimos llevando a cabo una serie de investigaciones en colaboración con CONCITEC y con el British Council en esa época. En noviembre del 2019 visitamos Lima y condujimos entrevistas con partes interesadas con como alrededor de 50 organizaciones. Fue una sesión bastante importante. Y en febrero sostuvimos un taller de partes interesadas que terminó o le dio precedente a nuestro reporte de estudio. Este reporte de enfoque de estudio fue traducido subsecuentemente por nosotros a un estudio de factibilidad para CONCITEC. Tuvimos reuniones con muchos oficiales y funcionarios, como recordé, más o menos en abril, marzo del 2020 y más o menos hasta esa época llegó la posibilidad de encontrarse cara a cara, pero sin embargo igual mantuvimos muchas reuniones virtuales y en realidad muchos reportes de seguimiento también, hasta el más reciente que se emitió en marzo. Esto simplemente desde febrero del 2020, un momento, una época feliz antes de la pandemia. Y esto es de nuestro taller en Lima. Tuvimos representación de Botanic Garden International o Conservation International. Tuvimos también Royal Botanic Garden Edinburgh, el gobierno escocés también y diferentes y numerosas partes interesadas de Perú y gente que se ha asumido este reto para poder explorar en profundidad los conceptos subyacentes de un jardín botánico nacional que puede darnos la sensación del entusiasmo. Across the board, it was really an exciting. We came out of that. Reuniones emocionantes. Salimos de esto en algo que también está en nuestro reporte de enfoque. ¿Por qué establecemos un parque o un jardín botánico, en este caso en Perú? Esto ha sido
motivos principales es una devolución o retorno de inversión. Como escuchamos anoche, reiterado por Roger Campbell, la jefe de gobierno escocés de Ambiente, hay una devolución de inversión y el gobierno reconoce que por cada returned to the Scottish economy. Le devuelve hasta 6 veces este tipo de inversión a la economía local. Entonces, hay un gasto en el jardín botánico que en realidad es una inversión porque ven una devolución sustancial. Y lo mismo podría ser para Perú. Los jardines son importantes para el turismo. Y hemos escuchado también who reiterated that de Paul Smith, que nos explicó cómo los jardines botánicos atraen a los visitantes en ciertos números durante ciertos periodos de tiempo en el año. Entonces son importantes para el turismo, son importantes para la recreación, para la salud. También hemos escuchado información sobre eso ayer, la información y la importancia de los jardines para la salud pública y que salgan al exterior. La publicación y la información de biodiversidad que se tiene tuvo un rol importante, tuvieron también un rol crucial en investigación científica, pero entender la biodiversidad de plantas, pero también entender las circunstancias ecológicas y culturales en las que enfrentamos esta biodiversidad y cómo interactuamos. También contribuimos a la preservación, a la conservación, al conocimiento de esto y en diálogo con agencias gubernamentales y las políticas de conservación. También proveemos un lugar para la participación en la escena internacional. Hay un importante consorcio internacional de jardines botánicos y en momentos de colaboración y en momentos en los que se tiene que uno dirigir a este tipo de problemas de conservación como las Naciones Unidas y otras organizaciones que están comprometidas con las políticas de conservación y preservación y también de manera muy importante generan orgullo nacional. En el caso de Perú tenemos una biodiversidad rica, una biodiversidad étnica también genial y todo un jardín botánico podría demostrar esto. Entonces, una de las cosas que estuvimos haciendo con todo esto fue revisar a los actores principales que pueden ser enlazados a un jardín botánico nacional. Y obtuvimos un número de 3 categorías, me parece que no fue más que eso, más que el gobierno, el académico y la sociedad civil español, there's a fairly rich array of y organizaciones privadas. Hay un gran rango de organizaciones de este tipo en Perú. Hemos escuchado ayer también del ministro de Cultura y vamos a escuchar también presentaciones del ministro del Ministerio del Ambiente y muchas otras organizaciones en Perú dentro de esta lista que tienen una asociación proyeccional. Entonces también tenemos distintos actores principales e importantes en el Jardín Botánico Nacional de Perú. También es una situación de capacidad científica. Tenemos la exploración de dónde puede llevarnos, si es relevante la investigación científica o la capacidad institucional en la biodiversidad de plantas en Perú. Lo hemos revisado en términos de instituciones y la última diapositiva lo vemos en dónde es que los fondos de Positec llegan para poder subvencionar la investigación de biodiversidad y también un análisis de colaboración entre jardines botánicos internacionales. Hemos escogido los jardines de Reino Unido, de Kew, Edinburgh y hay un enfoque acá. Podemos ver que uno de los mensajes principales que salieron de las investigaciones iniciales es la noción de que las investigaciones y los estudios en Perú son fragmentados y esto muestra que sí es fragmentado y también es ampliamente distribuido a través del país. Los jardines botánicos nacionales pueden ayudar a obtener un bienestar general y las iniciativas que vienen con estas pueden ser importantes para el país de Perú. En términos del potencial retorno de inversión, hay distintas maneras en las que la inversión en un jardín botánico nacional puede tener un
un rol de canalización importante. Pueden ser las devoluciones, el retorno en términos del entendimiento incrementado de que la biodiversidad de plantas de Perú es importante y el uso sostenible de esta biodiversidad en términos de conservación, en términos de exploración, cultural uses, and also economically en términos de planeamiento de biodiversidad, y, al igual que cultural, y económicamente también, porque vienen en medicinas, productos naturales, culturales, comida, gastronomía. Entonces, para poder alcanzar este retorno, tenemos que pasar a través de la consolidación de la infraestructura peruana, la infraestructura humana, así como la infraestructura institucional. Y nosotros visualizamos un jardín botánico nacional con diferentes notas, y quizás una basada en Lima, pero de repente basadas en diferentes partes de Perú, un modelo en red que pueda ayudar a ingresar a este modelo de capacidad dispersa en Perú. También estuvimos proveyendo integración y va a proveer un enfoque para la colaboración nacional de investigación. También exploramos gestión y modelos de manejo para los jardines botánicos. Considered the involvement of the key actors. Consideramos el involucramiento de los actores principales, consideramos también básicamente una investigación mixta o un portafolio a un alto estándar. Y otra cosa que sale de este coloquio también puede decirse que las actividades programáticas, al igual que las de finanzas, y al final de todo la gestión de finanzas. Voy a revisar estas rápidamente. Entonces, primero, en términos de portafolio e investigación, I will not dwell on this. Hay un número de cosas que los jardines hacen y no voy a quedarme en esto, pero mantienen los recursos para el entendimiento de recolección de las colecciones y ven las cosas de manera en la que quieren crear un archivo de biodiversidad y contienen la capacidad de investigación para básicamente la exploración de la biodiversidad de plantas. Estos recursos de archivo son disponibles para gente fuera del jardín, en realidad internacionalmente, pero también con recursos importantes para la gente en el jardín en sí. En términos de actividades programáticas, las características principales incluyen investigación, incluyen mantenimiento de estas colecciones e incluyen participación pública. Y estas, o en los jardines botánicos más grandes, estas son actividades que se consideran cruciales e importantes. Entonces, dado esto, también esto es un punto que se hizo ayer y va a hacerse de nuevo una y otra vez en este simposio, es que es importante que haya un énfasis en la excelencia, un énfasis en ciencia robusta. Y esto es lo que puede hacer y va a realizar que el Jardín Botánico de Perú sea un jugador clave internacionalmente, pero también en el Estado nacional. Hay un número de posibilidades y enlaces en actividades programáticas y también hemos mencionado la diversidad étnica, que podemos imaginarnos un tema de plantas, de biodiversidad de plantas. Entonces, a la gente le gusta la comida y entiendo que a los peruanos les gusta la comida. Entonces, esto es algo que captura el interés, pero también es importante y puede ayudar a entender cómo es que algunos de los enfoques de biodiversidad natural pueden contribuir al conocimiento de ecosistemas, a ver a diferentes regiones de Perú y cómo podemos ayudar a la gente a entender las diferentes climáticas y la vegetación asociada al clima peruano. Entonces, entender cuáles son los retos globales como el cambio climático y cómo va a afectar al ecosistema peruano. Y finalmente pueden dirigirse o pueden haber interacciones que van a hablar de prioridades como la sostenibilidad en la economía verde. Estas son rápidamente una visión de 4 dimensiones de componentes clave o integradores. Esta es de la página de Conservation International y hay números generales, pero les da una idea de el personal que se necesita para los jardines botánicos y incluido la National Biodiversity Institute, Kristen Bosch, National Jardín Botánico de Edinburgh, el de Sudáfrica, y también el Jardín Botánico de Río de Janeiro. El Río de Janeiro, porque está en Brasil, ya mencioné a Brasil muchas veces,
y ahora lo hago a propósito, pero el Instituto de Biodiversidad está interesado en ver esto desde una perspectiva peruana porque es una red de jardines a través de Sudáfrica y hay 11 sitios distintos involucrados en el Instituto de Biodiversidad de Sudáfrica y ellos reciben o trabajan con diferentes jardines de reservas naturales que eran antes jardines, etc. Entonces, en términos de subvención, esto simplemente es una visión rápida de Edinburgh, Kew y los institutos de biodiversidad sudafricana. Todos estos han recibido subvenciones from their respective counterparts to the Ministry of Environment, and the proportion of their annual operating costs that are covered by these grants range from 40% to up to 66% in the case of South Africa. So there is substantial government. It is not regarded as a cost. It is regarded as investment. And I think that las respectivas contrapartes eso es importante recordar. Y lo que también debemos ver y recordar es que también se tiene un portafolio bastante diverso. Se viene de diferentes fuentes, como donaciones, actividades involucrando al público y también subvenciones para investigación científica. Entonces, generalmente, y los jardines, y esa es la última línea que vemos, investigamos, tienen que ver con la legislación. Entonces, todos los jardines botánicos nacionales que investigamos se basan en una legislación que se define de manera legal y faculta a un tipo de junta directiva que es independiente para asegurar la continuidad y la supervisión estratégica. Esta junta directiva tiene diferentes niveles que también ven las subvenciones y tiene una junta que es responsable de reportar a la agencia gubernamental y también se encuentra entre el gobierno y la administración del jardín en sí. Entonces, esto es muy importante. Y en el caso de Edinburgh y Kew, hay algo que se llama la iniciativa de Inglaterra y Escocia, y en el caso de Zambia en Sudáfrica hay decreto de existencia que nos da este tipo de luces y es para tener una idea de cómo se ven estos actos. Estas son las palabras en sí que tenemos. La parte en inglés eran las palabras reales que estaban en la legislación, pero las palabras en castellano que veíamos ahí son traducciones así no oficiales. Pero entonces todo esto se alinea con las responsabilidades. Es muy específico el poder seguir e investigar en sitios a las plantas. También hay la determinación de investigación y la definición de los elementos institucionales. Después de desarrollar o después de mantener las colecciones como colecciones de referencia y garantizar su seguridad que están a disposición de las personas con fines de estudio. También debemos proporcionar asesoramiento y información y educación. Todas estas son cosas que ya he hablado, pero que son ahora como ley para que podamos tenerlo bien claro. Como decíamos, tenemos que proporcionar asesoramiento, información y educación de la manera que les parezca adecuada. Entonces estamos aquí para proveerle consejo a otros gobiernos, para darle respuestas. Y hacemos cosas como proveer también instalaciones de enfermedades y cuarentena. Y también hay elementos de participación que son partes del mandato jurídico que se vaya a revisar. Entonces, en conclusión, voy a simplemente reiterar algunas cosas. Y una de las cosas que resultó ayer, ahora lo vemos en el reporte, durante el tiempo es importante que mientras más rápido podamos trabajar con un grupo de consejo o de soporte, ayuda para poder trabajar en la iniciativa y la realización de este jardín botánico, como le llamamos. Entonces, esto nos reúne diferentes campeones de diferentes sectores que están interesados en el Perú y tienen que until law is in place to actually define the existence of that board. We need to develop and celebrate plant biodiversity expertise across Peru. We can do this in various ways, and this would increase
the visibility of scientific research and the biodiversity of Peru. De consejería, se propone de manera, se va a ir diversidad peruana o se va a establecer un equipo de liderazgo con función de este tipo de iniciativas y que se vaya otorgando este tipo de estabilidad económica y podemos hacer otras actividades para reforzar los enlaces de Perú y el de trabajar con JBNL, por ejemplo. Podemos mejorar el acceso a recursos de los datos completos que ya existen en Perú. Hay también algunos de estos ya alrededor. Entonces, y lo otro que tenemos que hacer es asegurarnos que el Jardín Botánico Nacional facilite una excelente investigación y contribuya al Perú en su cultura y economía. Y esto tiene que ver, y siempre tengo que decirlo sin esforzarme mucho, pero la evolución de un jardín botánico, una planta de este tipo, plantas y en este tipo de iniciativa, ya está ganando un tipo de notoriedad que no teníamos antes. A pesar de que hemos tenido momentos difíciles, hay gente que trata de sostener este tipo de iniciativa, incluso a través de la pandemia. Entonces, esto es algo que tenemos que celebrar y reconocer. Hemos visto esto mismo en este coloquio. Entonces, simplemente quería terminar con una palabra: entusiasmo. El entusiasmo es un recurso crítico para cualquier tipo de proyecto, sobre todo para este jardín botánico que vamos a estar emocionados de ver y emocionados de participar en todo el viaje hacia ese punto y contribuir de todas las formas a medida que se vaya desarrollando el jardín botánico. Muchas gracias. Muchas gracias, Tom. Definitivamente tenemos el entusiasmo y creo que es el entusiasmo general. Estamos listos para la siguiente etapa, la creación de este consejo consultivo que trabaje junto con investigadores, con botánicos peruanos aquí que tienen el conocimiento para sacar adelante el proyecto. Un paso importante y es un proyecto que, como habíamos dicho ayer, no solo es para el disfrute de un jardín botánico con exhibiciones de plantas, sino para la ciencia y también para la economía del país. Entonces, muchas gracias, Tom, y ahora voy a dar el paso a nuestra siguiente invitada, Amalia Díaz. Amalia Díaz está hablando desde Colombia. Amalia es bióloga, PhD en biología de la Universidad de Texas en Austin. Se desempeñó durante 2 años como curadora asistente en el herbario TexLL de la Universidad de Texas y actualmente es la directora del herbario y la colección de semillas del Instituto Alexander Bond de Colombia. Sus principales intereses se centran en la evolución de la flora de Mo y en potenciar biológicas, no solo para resolver preguntas científicas, sino como herramientas para la conservación y la extensión del conocimiento. Amalia está trabajando con la red colombiana, ¿no? Para crear esa red colombiana de banco de semillas, ¿no? Es algo muy emocionante. Tenemos que ver a Colombia, ¿no? Nosotros necesitamos un banco de semillas y con lo que nos presente Amalia este día, espero que se inspiren muchos para poder trabajar en eso. También comparte su conocimiento con la Red Sudamericana de Jardines Botánicos, en los cuales se comparte toda la información entre los países de la región. Entonces, sin más, aquí estamos con Amalia. Hola Gaby y hola a todos, muchas gracias. Primero que todo, pues antes de empezar a compartir la pantalla, sí quisiera como agradecer la invitación. Me siento muy honrada y feliz. Ojalá esta historia que les voy a contar sobre es decir, cómo vamos con nuestro banco, hacia dónde vamos, en qué estamos ahora, pues les sea útil para lo que ustedes quieren hacer, que es un proyecto hermoso allá en Perú. Entonces, sin más, voy a empezar a compartir. ¿Listo? Entonces, bueno, como les mencionó Gaby, lo que les quiero hablar un poco es sobre nuestra experiencia con el Banco de Semillas en el Instituto Alexander von Humboldt y cómo pues este banco es una estrategia para conservación éxito.
esta diapositiva, aquí lo que quiero hacer es como hablar un poco de, como países biodiversos que somos, Perú, Colombia, tenemos grandes retos porque primero que todo la biodiversidad aún está por conocer, es algo que es un trabajo constante que llevamos mucho tiempo haciendo, pero aún no la conocemos por completo. Pero por otro lado, y esto es más nuevo, se está perdiendo esa biodiversidad. Pues a causa de muchas situaciones que conocemos, puede ser minería, deforestación, tráfico ilegal. Todas estas situaciones están poniendo en peligro esta biodiversidad que aún no conocemos del todo y que trae como consecuencia, pues además de la extinción de especies, que es pues todos lo sabemos y es como la consecuencia más obvia cuando pensamos en pérdida de biodiversidad, pues también hay consecuencias directas en la agricultura y por ende en nuestra seguridad alimentaria, por ejemplo también en acceso al agua. Entonces son situaciones críticas que ocurren a raíz de esta pérdida de biodiversidad. Entonces nos vemos en un reto tratando de mantener este balance, por eso pongo allí como una balanza entre biodiversidad por conocer y que tratemos de evitar esta pérdida. Y una de las herramientas que nos puede ayudar a esto es conservar. O sea, hay varias, particularmente hoy vengo a hablar desde conservación ex situ, bancos de semillas, y claramente cuando conservamos, pues vamos más allá de solo cuidar especies, ¿no? De evitar extinción de especies. Como les digo, puede tener un impacto mucho más profundo. Entonces, entrando pues al caso nuestro, al caso colombiano, estos son solo cifras generales en términos de biodiversidad. Tengo entendido, Perú es el cuarto país con mayor número de angiospermas en el mundo. Nosotros somos el primero en orquídeas, el segundo en otras plantas y el tercero en palmas. Entonces, pues eso, es decir, demanda que tengamos que hacer grandes esfuerzos por conservar esta gran diversidad que tenemos. Y como estamos hablando de plantas, pues obviamente aquí traje algunos ejemplos de conservación ex situ que tenemos alrededor del mundo. Arriba a la izquierda, como ven, pues obviamente tenemos los jardines botánicos. Tenemos bancos de germoplasma en diferentes formas. Cuando hablamos de germoplasma nos referimos como a estas pequeñas células germinales que pueden dar origen a un nuevo organismo y pueden ser bancos de germoplasma vivos como estos cítricos que vemos abajo. También pueden ser in vitro o el caso de los bancos de semillas como los que tenemos allí en las otras fotografías. Entonces, ¿qué es esta gran ventaja que tienen los bancos de semillas? Y a mí me gusta pensar en ellos como en arcas de Noé, porque en poco espacio y a lo largo de mucho tiempo, pues podemos almacenar diversidad biológica, especies promisorias con potencial económico, por ejemplo, diversidad genética, especies en peligro. Entonces, en esta pequeña arca de Noé, de allí podemos sacar muchísimas cosas en poco espacio. Estos son algunos ejemplos de bancos de semillas, seguramente ustedes pues los conocen, solo para darle un poco de contexto. Y estos son los bancos de semillas, digamos, tienen dos enfoques principales. Uno, que ha sido muy tradicional siempre, es asegurar que en el planeta tengamos que comer, básicamente, ¿no? Asegurar nuestros recursos alimenticios. Y por eso traigo estos ejemplos. Está la bóveda del fin del mundo en Noruega, que está allí arriba a la izquierda, que alberga pues casi 1 millón de especies, de semillas de especies alimenticias, para asegurarse de que en caso de una catástrofe, pues efectivamente tengamos que comer en el planeta. Y allí en el mapita, pues se puede ver, digamos, de dónde tienen ellos estos representantes. Luego, a la derecha, tenemos Biodiversity, que es esta alianza de distintos centros, principalmente tropicales, para asegurar, digamos, esta seguridad alimentaria en los trópicos. Aquí en Colombia tenemos uno, CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical,
donde se albergan semillas de pastos, frijoles y forrajes tropicales. Y allí abajo, este cuadrito, Future Seeds, es como es un proyecto que ellos tienen aquí en Colombia. Están construyendo un gran edificio para albergar todas estas, pues estas semillas que tienen, ¿no? Y no solo ellos guardan semillas, sino también in vitro y demás. Abajo a la izquierda, entonces, un ejemplo como un poco más local, los bancos de USDA en Estados Unidos, y en el centro están los bancos de Agrosavia, que es nuestra corporación colombiana de investigación agropecuaria. Ellos son los encargados de estos bancos, pues como con representación nacional. Tenemos en el momento en 2 centros de investigación. En el centro del país, los que están marcados en verde, Centro La Selva y Centro Tibaitatá. Entonces, estos son algunos ejemplos de estos bancos de semillas que tienen un propósito muy específico con respecto a los recursos alimentarios. Sin embargo, como les digo, hay otro aspecto que se maneja en bancos de semillas y es la conservación. Para ello, pues traje el ejemplo, digamos, de este consorcio Millennium Seed Bank Partnership, que es como el más grande y el más robusto en este momento, y es una red, es básicamente una red de almacenamiento y conservación de semillas que tiene como meta almacenar el 25% de las especies de plantas en el mundo. Eso es aproximadamente 75,000 especies. Entonces, si ven por qué tiene que ser una red, básicamente una sola institución pues no puede hacer esto. Entonces buscan socios. En el mapa todo lo que están en verde son los países que hacen parte. De hecho, Perú está allí también. Y actualmente el consorcio cuenta con 48,000 especies de plantas de 160 socios en 96 países. Esta es conservación de especies nativas, silvestres, etcétera, para garantizar nuestra biodiversidad. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque nuestro banco de semillas hace parte de este consorcio y así es como se concibió y como nació. Digamos que fue como lo que empujó la piedrita a andar. Entonces, bueno, a mano izquierda, al lado izquierdo ven algunas fotografías del Millennium Seed Bank en Wakehurst. Y al lado derecho es nuestras instalaciones. Estamos ubicados en Villa de Leyva, en el centro del país, en un claustro antiguo. Allí están nuestras colecciones biológicas y una de ellas pues es el banco de semillas. Entonces, como les dije, pues les voy a contar una historia, más o menos cómo fue este inicio, cómo comenzamos, cuáles han sido los impactos emergentes de nuestro banco. Incluso cuando digo emergentes es que son cosas que tal vez uno no tiene presentes cuando lo está haciendo, sino que van surgiendo. Y bueno, ¿y en qué estamos ahora y hacia dónde vamos? Inicialmente, como les dije, todo esto fue de la mano de Q, dentro del marco de un proyecto llamado Boyacá Seed Bank. Boyacá es una de nuestras provincias, nuestros departamentos, en el centro del país, es donde está Villa de Leyva, donde estoy yo en este momento. Y a raíz de, digamos, de este proyecto de Boyacá Seed Bank, pues se entrenaron científicos en técnicas de cuidado y almacenamiento de semillas, es decir, ¿cómo se llama? Se instaló capacidad, lo cual es muy importante si uno quiere tener un proyecto de estos a largo plazo, ¿no? No solo es importante la infraestructura, sino capacidad instalada. Y bueno, y también participaron voluntarios en colecta y procesamiento. Entonces, como les digo, el impacto principal fueron que varios científicos colombianos ahora tienen estas herramientas y habilidades para conservar semillas para proyectos futuros. De hecho, una de estas personas que se entrenó con ellos es quien ahora maneja nuestro banco, lo mantiene al día. La otra parte, que también es importante, son las instalaciones. Pues digamos que gracias a esta etapa, la colección de semillas pues cuenta con la capacidad técnica e infraestructura necesarias para mantenerlas viables por décadas para diferentes proyectos. Y obviamente pues si uno tiene ya
personal y tiene infraestructura, pues hay que ponerle algo al banco. Entonces hubo 2 etapas. La primera en páramos, ambas están enfocadas como a ecosistemas estratégicos de nuestro país. Entonces, los páramos seguramente pues ustedes los conocen, lo han oído de ellos. Son estas pequeñas islas en los Andes y pues Colombia es el país con más páramos, nuestra cordillera oriental. Y allí entonces se hicieron, dentro de Boyacá Sitbank, se hicieron colectas en 3 páramos del departamento de Boyacá, Páramo de Chiscas, La Rusia y el Valle, y de allí se colectaron 54 especies, de las cuales 36 son nativas y 18 son endémicas. Por otro lado, luego tuvimos una segunda etapa enfocada en el bosque seco tropical. El bosque seco tropical es interesante y es urgente pues hacer estas medidas con él de conservación porque solo queda el 8% de su cobertura original y es un ecosistema altamente diverso. Para ello, pues no nos centramos solo en Boyacá, ya fuimos a 5 departamentos diferentes, allí están en los mapas, como pueden ver están en distintas zonas del país y se colectaron 94 especies, de las cuales 90 son nativas y 4 endémicas. Y adicionalmente también se dio la oportunidad para vincular un pasante, un estudiante, que ayudara como a revisar y a estudiar las características de estas semillas, porque estas semillas, es decir, se trae mucho conocimiento nuevo al colectar esto, ¿no? Y entonces esto abre también oportunidades para la investigación. Estas son algunas fotografías pues del banco. Allí la persona que está pues con su batica azul, ella es Jennifer, es la persona que les digo que se formó desde el inicio con Q, y las otras 2 personas son los pasantes con la infraestructura básica, tomando fotografías. Se puede tener pues claramente un banco funcional. En cifras, diga, estas son nuestras cifras. Discúlpenme un momento, voy a hacer una cosa. Ya. Listo, ahora sí. Entonces, tenemos un total de 148 especies en el banco. De ellas, pues digamos, en términos de categoría de amenaza, tenemos 5 en peligro, 2 vulnerables, 2 casi amenazadas, 31 de preocupación menor, tenemos muchas no categorizadas, falta mucho por categorizar. Y en términos ya como de distribución, tenemos 126 nativas y 22 endémicas. Este proyecto, todo este proyecto del banco inició en 2018, entonces tenemos más o menos unos 3 años. Pues esto que les estoy contando es como esa etapa inicial. ¿Cómo comenzó? Instalación de capacidad, infraestructura y colectas. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a hablar un poco de esos impactos emergentes que les comenté, que tal vez van surgiendo, lo agarran a uno por sorpresa, pero son sorpresas muy gratas y que sobre todo son lo que le van dando como el engranaje al banco. Es decir, es muy importante tener presente que un banco de semillas, una colección de semillas va mucho más allá del almacenaje. El almacenaje es un vehículo, una herramienta para otras cosas. Entonces es allí donde estos impactos emergentes adquieren gran relevancia. Y como les mencionó Gaby en la introducción, yo diría que es uno de los principales y es la formación de la Red Colombiana de Conservación de Semillas. El hecho de tener el banco abrió la posibilidad de empezar a conversar con otros y ver qué queríamos hacer. No se duplican esfuerzos, se trabaja hacia una meta común. Y digamos que algo que queremos como trabajar allí y rescatar, que nos parece muy valioso, es tratar de romper como la separación de la que les hablé de seguridad alimentaria o conservación de especies nativas. Queremos trabajar en conjunto para poder abordar estos problemas juntos. Entonces, por ahora, o sea, la red se inició en 2019 en el marco del 10º Congreso Colombiano de Botánica. Ahí está la foto inaugurando
la red, perdón. Voy a tomar agüita. Y el congreso se realizó en la Universidad de la Amazonía, aquí en Colombia. Entonces, en el mapa, pues ven la ubicación de los miembros. Tenemos 2 jardines botánicos, que es muy interesante para que empecemos a ver esta sinergia entre jardín y bancos de semillas. Es algo que no se debe olvidar. Jardines, bancos de semillas e incluso herbarios deben estar en un engranaje para poder responder a estas preguntas de país, incluso los diferentes enfoques en los que está organizado el coloquio, como es la investigación y la educación. Todo esto se aborda mejor cuando se trabajan juntos. Entonces, tenemos 2 miembros, como les mencionaba, que son jardines botánicos y que tienen su banco. Uno de ellos es el Jardín Botánico de Cartagena en el Caribe y el Jardín Botánico de Bogotá. Tenemos 2 miembros que están enfocados en la agricultura, Agrosavia, que les mencioné que es quien tiene los bancos oficiales, digamos, del país, y CIAT, que es de esta alianza Biodiversity International, que trabajan forrajes, pastos y frijoles. Y estamos nosotros como pues este Instituto Nacional de Biodiversidad. Y nuestro aliado sigue siendo Kew. Y bueno, ¿qué buscamos con la red? Básicamente, queremos, por un lado, establecer vínculos, es decir, poner a hablar a la gente, generar más interacciones, porque este tema da para mucho, simplemente toca generar estos espacios. Y asimismo queremos promover y coordinar iniciativas que permitan fortalecer estos procesos de conservación, investigación y uso de las semillas. De distintas maneras, es decir, poder motivar a otros que también lo hagan. Y por último, también compartir y divulgar el conocimiento que se genera. Esos son como 3 de los ejes principales que tenemos para esta red. Y adicionalmente, ese es como el impacto más importante, el más relevante. Aquí tenemos otros también. Básicamente, pues bueno, compartir nuestro conocimiento de diferentes maneras. Arriba a la izquierda está una foto. Dentro del mismo congreso se realizó un simposio sobre bancos de semillas para la conservación. Entonces, un nuevo espacio para conversar, ya un nivel más académico. En la parte de abajo, como les mencionó Gaby, compartiendo la experiencia con la red sudamericana de jardines botánicos. También divulgación con el público en general, damos charlas abiertas al público e incluso cuando se va a campo, las expediciones también compartir con la gente, importante. Y a mano derecha hay otro producto con el que estamos muy contentos. Se publicó el año pasado, en diciembre, el Manual de Recolección, Procesamiento y Conservación de Semillas de Plantas Silvestres, en conjunto con Kew, y también pues tenemos autores de Kew, del Jardín Botánico de Bogotá, y también de Línea de Chile. Entonces es una gran alianza, y también uno de los principales, digamos, fortalezas de este manual es que es en español, es el primero en español. Con él queremos como llegar a la región. Se puede descargar gratuitamente. Yo pues ahorita no les puedo compartir el enlace, pero Gaby lo tiene para ver si a través de la red o del live que se está haciendo se puede compartir el enlace, se puede descargar gratuitamente el PDF. Sí, lo acabo de compartir para los que nos están viendo en Facebook. Lo pueden encontrar en la sección de comentarios. Está el link habilitado. Gracias, Gaby. Buenísimo. Listo. Entonces, ahí más o menos para resumirles estos impactos emergentes que son importantísimos. Es lo que en realidad lo pone a uno a hablar con otros, lo conecta y pone a andar un banco de semillas, en realidad. ¿En qué estamos ahora? Actualmente, digamos, ya estamos como en la etapa temprana, pero ya llegamos de empezar como a andar solitos un poco, ¿no? Ya Kew nos ayudó un montón a instalarnos, es nuestra aliada en la red. Ahora ya es la hora de que empecemos a andar solitos. Para ello, en los proyectos en los que se vincula el instituto, siendo el
Instituto de Biodiversidad de Colombia, pues se participa en proyectos de diferente índole y nuestra tarea o lo que hacemos es por lo general tener presente ahora el componente semillas, no solo para colectar, sino no sé, con objetivo de plantas útiles. Aquí traigo varios ejemplos. Cuando hablo de participación en convenio Fibras y proyecto Q, planta y hongos útiles, son 2 proyectos grandes que estamos trabajando con el instituto con enfoques de usos en plantas. Y hay otro, 180 millones de árboles, que es una meta del gobierno, en el que estamos más hacia el lado de la restauración. Entonces, como ven, se pueden ir abordando distintos enfoques, dependiendo del tipo de proyecto al que te vincules. Por otro lado, con la red, una de nuestras metas es como generar agendas de trabajo, tanto en restauración como en seguridad alimentaria. Y también estamos trabajando como en fortalecer nuestras redes o nuestros contactos internacionales. Con BGCI el instituto recibió una invitación para ser parte del Global Seed Conservation Challenge. Y como mencioné yo y ya les mencionó Gaby, también estamos como apoyando y haciendo parte de la red sudamericana de jardines botánicos. ¿Cuál es el impacto principal, digamos, de esta parte en la que estamos ahora? Como les he dicho, y es que soy reiterativa porque cuando uno trabaja en colecciones a veces se enfrasca mucho en el almacenaje y piensa que una gran ganancia es traer cosas a su colección. Sí y no. Es decir, la ganancia va más allá de eso y hay que mirarlo así. Entonces, el gran impacto en este caso es trabajar en red más allá del almacenamiento y que eso le permita a tu colección, a tu banco de semillas, convertirse en una herramienta para dar respuesta a problemáticas o a preguntas o a situaciones que requiere el país. Por último, bueno, ¿hacia dónde vamos? O sea, les voy a leer, en realidad es un poco lo que ya les he venido diciendo. Queremos posicionarnos como un referente en la conservación a largo plazo, especies endémicas, amenazadas y de importancia económica, y así participar en la formulación y ejecución de soluciones a problemas de país que implican restauración, seguridad alimentaria y conservación de flora nativa. En los bullets tengo como ya unos objetivos un poco más específicos y ciertas maneras a las que podemos, herramientas que nos permiten llegar a ese objetivo grande. Como fortalecer alianzas con los jardines botánicos es algo que tenemos muy presente. Promover investigación y educación, o sea, como les dije, cada vez que uno va a un ecosistema que está amenazado, donde hay muchas especies endémicas, cada semilla que se colecta es una fuente de investigación enorme porque hay mucha información nueva allí. Entonces, eso también nos ayuda como a estar como en el radar de formar profesionales, formar estudiantes, todo esto. Y por supuesto, extensión y divulgación. Cualquier colección, pienso yo, viva, no viva, colección biológica, es una fuente de información que se traduce en extensión y divulgación. Entonces eso también es importante tenerlo allí como en el mapa. Y pues bueno, esto es simplemente como para cerrar una imagen de muchas imágenes de alguna expedición en la que se acompañó a Q, pues para que no olvidemos, digamos, la parte, me parece que engloba todo, engloba diversidad, engloba interacción, engloba ciencia, engloba divulgación. Entonces, estas imágenes resumen todo lo que les he estado hablando. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenísimo, Amalia. Estamos, y yo estoy estática viendo todo el trabajo que se ha realizado. Ya vamos a tener una sección, entramos de repente a la sección de preguntas y tenemos un panel integrado por especialistas botánicos del Perú.
a los cuales voy a empezar a presentar. Y como vamos a continuar, es que primero voy a presentarlos a todos y de ahí vamos a referirnos al primer segmento de Thomas con algunas preguntas. Para los que nos están viendo, por favor, si pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios, que las vamos a leer también. Entonces, con esto presento a nuestro distinguido panel. Voy a empezar con la doctora Miriam Cerdán Quiliano. Ella es abogada especializada en gestión de los recursos naturales renovables. Ha estado a cargo de la Dirección General de la Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, de la Oficina de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y actualmente tiene a su cargo la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del CERFOR, dentro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Luego tenemos al profesor, a mi profesor, y el profesor de muchos de ustedes, al doctor Carlos Reinel, ingeniero forestal y doctor en Ecología y Sistemática Tropical de la Universidad de Missouri, profesor principal en la Facultad de Ciencias Forestales y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y quien a lo largo de su carrera ha realizado trabajos de investigación de manera extensa en territorio peruano, también en países del norte, centro y Suramérica, en Europa y en Asia. Y enfocándose en estudios de evaluación de la vegetación forestal y manejo de especies forestales y conservación ambiental. El doctor Reinel ha patrocinado más de 100 tesis de grado, es autor de 50 artículos científicos, 35 libros sobre temas de su especialidad y ha descrito más de 20 especies nuevas de flora arbórea sudamericana. Bienvenido, profesor. Y también tenemos el gusto de contar con José Roque. José Roque es magíster en Botánica Tropical, con mención en Taxonomía y Sistemática Evolutiva de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la cual es docente en la Facultad de Ciencias Biológicas y miembro permanente del Museo de Historia Natural en el Departamento de las Dicotiledóneas. También es autor de publicaciones científicas en botánica, incluyendo la coautoría en la edición del Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Es miembro de la Asociación para la Botánica del Perú y la Sociedad Peruana de Cactus y Suculentas, consultor botánico para entidades gubernamentales y empresas privadas también. Entonces, con esto vamos a empezar a una rueda de preguntas y enfocándonos un poquito, vamos a ir visitamos el primer grupo de lo que nos mencionó Tom, ¿no? Miriam, cuéntanos, ¿cuál debe ser el rol del Estado? ¿Cuál crees tú que podría ser el rol del Estado en la promoción de la conservación en el Jardín Botánico Nacional del Perú? Muchas gracias por la invitación, Gabriela, y muchas gracias al CONCITEC, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Cultura, la Embajada Británica, el British Council y la Asociación Pro Jardín Botánico Nacional de Lima, que han organizado este evento. Antes que nada, quisiera felicitar las dos presentaciones, la del señor Thomas Meagher y la presentación de Amalia, realmente fascinantes las dos presentaciones. He quedado realmente impactada por la calidad y cantidad de información que hemos podido compartir en este tiempo. Con relación a la presentación del doctor Meagher y cuál es el rol que debe cumplir el Estado. Bueno, el Estado, mucho más en países megadiversos como el nuestro, debe cumplir este rol de promoción, de difusión, de respaldo a la investigación científica. En el caso del Perú existen diversas organizaciones estatales que tenemos este mandato. En el caso del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es un órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, esta tarea se ve reflejada primero en nuestros marcos normativos, ¿no? En la ley, en los reglamentos forestal y el reglamento de gestión forestal y el reglamento de fauna silvestre contienen el mandato del establecimiento, reconocimiento de instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico. Nosotros no tenemos una regulación
al nivel de reglamento de jardines botánicos, sino que la figura de jardín botánico es una de estas modalidades denominadas instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico. Entonces, con las provisiones que se encuentran tanto en el reglamento forestal como en el reglamento de gestión de fauna, el Servicio Nacional Forestal reconoce a estas instituciones. Entonces, lo que contamos también, lo que tenemos a la fecha es aprobada unos lineamientos específicos para poder hacer este reconocimiento. ¿Para qué nos sirve el reconocimiento? En esta tarea de promoción y de difusión, una característica, un elemento que hemos visto en las dos presentaciones es la necesidad de formar redes. Es la necesidad que el conocimiento y la investigación se integren. Y algo que se ha comentado de una manera muy clara es la necesidad que esta investigación nos ayude como país y como sociedad a resolver problemas. Entonces, la tarea del CERFOR, la tarea del Estado desde esta institución en la que yo laboro actualmente es esa, poder reconocer a estas distintas modalidades, centros de conservación, herbarios, jardines botánicos, colecciones, que agrupamos con este nombre de instituciones nacionales científicas depositarias de material biológico, para poder no solamente reconocerlas, sino para poder integrar y enlazar el conocimiento que pueden generar y que pueden contener cada una de ellas. Al día de hoy existen 48 instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico en el país. Existen 25 que albergan colecciones botánicas, 18 que albergan colecciones zoológicas y 5 que tienen colecciones mixtas. Por la descripción que he podido escuchar y la información que hemos podido compartir de la iniciativa del Jardín Botánico Nacional del Perú, se trataría de una colección mixta, donde estarían presentes no solamente las muestras del patrimonio de flora del país, sino que también se integrarían algunos elementos de fauna, algunos componentes de patrimonio de fauna silvestre. Entonces, nuestra tarea ahora, porque realmente la normativa es nueva, el CERFOR es una institución relativamente joven, apenas tiene 7 años, está en difundir, en poder conocer toda esta información científica que se encuentra albergada, recogida en distintos centros en el país. Este reconocimiento nos permite compaginar, consolidar esta información y establecer esas redes de las que se ha comentado en las dos presentaciones principales. Muchas gracias, Miriam. Tenemos entonces establecida una ruta, ¿no? Desde la parte de la gobernanza, de la gobernabilidad, de la ruta para llegar a este jardín botánico. Y es lo que tenemos que estar preparados en los siguientes pasos. Yo estoy pensando ahorita desde el punto de vista de la universidad, como el profesor Carlos Reynel. ¿Usted cómo ve desde el punto de vista universitario o de la investigación esta ruta? ¿Cómo ves? ¿Cómo sería un Jardín Botánico Nacional del Perú? Muchísimas gracias, Gaby. Qué grato estar esta tarde con todos ustedes. Agradezco mucho a las organizaciones, instituciones que han propiciado y que han organizado este encuentro, a quienes lo están coordinando y a nuestros participantes, de manera muy especial a nuestros expositores del día de hoy, por dos excelentes ponencias que realmente aclaran mucho del camino que debemos seguir en este siguiente tramo, ¿no? Y voy a tratar brevemente de dar mi visión de todo este contexto desde mi papel como profesor universitario y también como investigador de la flora peruana. Varios temas se han mencionado de gran importancia, de suma importancia,
en la exposición del doctor Thomas, muy detallada y profundamente trabajada, queda claro que aquí tenemos una gran oportunidad en el sentido de un espacio de sinergia, ¿no? Es un espacio común en el cual nos encontraremos todos los que trabajamos desde diferentes líneas, en diferentes perspectivas, motivados por esta naturaleza maravillosa de nuestro país o de nuestros países. Pero como profesor universitario, me parece extraordinariamente valiosa la oportunidad de generar un espacio de interacción común, ¿no? Porque eso significa que estudiantes, jóvenes profesionales, personas del público en general, van a poder tener acceso a todo este contexto cultural que gira en torno a la naturaleza de un país maravilloso y megadiverso como es el nuestro, ¿no? Hay entonces un punto de gran importancia que deseo resaltar y que tiene que ver con esta oportunidad de juntarnos, de comunicarnos de una manera más activa, de trabajar juntos, ¿sí? De compartir nuestro entusiasmo en torno a lo que hacemos. Pues allí tenemos un asunto de suma importancia en mi visión desde la universidad. Un segundo aspecto tiene que ver justamente con la difusión, la transmisión de todo este conocimiento que muchas veces queda un poco encapsulado en los medios académicos y en el territorio de nuestras instituciones, pero que no es permeable hacia el exterior con el dinamismo que nosotros mismos quisiéramos, porque muchos de nosotros estamos preparados para hacer investigación, para hacer docencia, pero no necesariamente tenemos la preparación suficiente para la comunicación y sobre todo para la comunicación en palabras sencillas y mediante tecnologías y herramientas que permiten una transmisión fácil y atractiva del conocimiento. Yo creo que este espacio del Jardín Botánico Nacional justamente es la gran oportunidad, obviamente, para este aspecto, que en realidad es un aspecto educativo y que en un país como el Perú, en el cual tenemos algunas falencias en aspectos que hemos estado escuchando y conversando en momentos anteriores, pues realmente es clamorosamente necesario, ¿no? Quiero decir, de repente con palabras más sencillas, que necesitamos llegar mucho más a los niños, adolescentes, jóvenes de nuestro país con el mensaje de el amor por la naturaleza, el mensaje de la conservación de la naturaleza y el mensaje de la puesta en valor de todo ese patrimonio formidable que poseemos como país y que en el momento actual no está realmente visibilizado ni puesto en valor en la medida necesaria. Luego, además de estos dos puntos, el punto del espacio de convergencia y este otro punto que acabo de mencionar, que tiene que ver con la transmisión del conocimiento, la educación, ¿sí? Hay de repente aspectos urgentísimos en un plano ya más técnico, ¿no? En las semanas y meses anteriores, por ejemplo, hemos estado reunidos, varios de nosotros, conversando sobre un tema de mucho interés,
que tiene que ver con las especies de árboles de cedros del Perú. A lo largo de los años últimos, recientes, se ha podido aclarar que el Perú es un centro mundial de diversidad de especies de este grupo maderable valioso, ¿sí? Con maderas finas, y para el cual resulta que el Perú tiene 10 especies diferentes, distribuidas en distintos pisos altitudinales de su territorio, representando un potencial valiosísimo desde el punto de vista de reforestación, desde el punto de vista de expansión del verdor sobre el territorio de nuestro país, pero sobre todo, como han mencionado los ponentes que han hablado antes, con un enorme interés en el sentido de elevar la economía de las poblaciones locales en el territorio del Perú. Pero, cayendo en este tema puntual, que ya de repente podemos desglosarlo con una perspectiva más científica, de estas 10 especies de cedros del género botánico taxonómico que se llama Cedrela, de estas 10 especies, repito, hay 4 que son endémicas, que solamente existen en el Perú, y de ellas hay 3 que están en peligro de extinción, porque las poblaciones son realmente ya dramáticamente pequeñas. Tanto es así que no queremos difundir mucho la información sobre los espacios donde están, porque tenemos el temor de que sean arrasadas. Este concepto y esta iniciativa del Jardín Botánico Nacional, a la luz de lo que han hablado nuestros expositores, el doctor Tomás y la doctora Amalia, y también a la luz de las intervenciones, la intervención de la doctora Miriam Cerdán, representa justamente el espacio de salvataje, ¿no? El espacio de rescate de estas especies tan valiosas que están en este momento en esa situación de vulnerabilidad tan inmensa y que representan un patrimonio económicamente valiosísimo para nuestro país que debemos resguardar. Entonces, aquí hay una conjunción de muchos valores representados por los puntos que acabo de mencionar. Adicionalmente, un aspecto que puedo ver yo, además, para cerrar lo que estoy tratando de transmitir, es la posibilidad de tener un entusiasmo redoblado, un efecto de sinergia que nos permita la exploración de los espacios desconocidos del Perú. Porque como Gabriela misma mencionó al inicio de nuestra reunión de esta tarde, vivimos, al igual que nuestros colegas de los países vecinos, en un territorio, en un país vasto, maravilloso y desconocido, ¿sí? En el cual la prospección, la exploración del contenido de naturaleza, del contenido biológico, aún no está completa y hay espacios de extensión considerable en los cuales no sabemos exactamente qué es lo que hay. Entonces, la idea, el concepto y esta iniciativa tan valiosa de tener un jardín botánico nacional, pienso yo que nos va a dar el asidero, esperamos incluso normativo, como mencionó la doctora Miriam, para poder dirigir nuestros esfuerzos, canalizar financiamientos y ir completando paulatinamente el conocimiento, la exploración, la prospección de ese patrimonio biológico tan importante que tiene el Perú. Es una síntesis apretada de varias ideas. El tiempo nos tiraniza y yo sé que no debo extenderme mucho más.
pero felicito nuevamente la iniciativa que nos convoca el día de hoy. Agradezco a los participantes, de manera muy especial a nuestros participantes internacionales, y manifiesto el entusiasmo que nos embarga a todos por esta iniciativa tan valiosa para el Perú. Gracias. Gracias, profesor. Ahora con José, desde el punto de vista de Museo de Historia Natural, desde los herbarios, ¿cómo ves el rol de estas instituciones en la creación de un jardín botánico nacional? Bien, antes que todo quisiera agradecer igualmente la invitación para poder compartir algunas ideas a los organizadores de este evento, y también felicitar la participación de las dos excelentes ponencias, ¿no? Los herbarios no son instituciones aisladas, ¿verdad? Forman parte de lo que un grupo de humanos, de personas, de instituciones también realizan en pos de la investigación botánica, ¿no? Entonces, como parte del quehacer botánico, está justamente el registrar la ocurrencia de las especies, ¿no? En ese sentido, en los diferentes herbarios, incluyendo también el herbario San Marcos, pueden proporcionar un sinnúmero de información que puede ser relevante para los propósitos que se quieren, ¿no? Entonces, como parte de eso, y bueno, no es el momento quizás, pero podemos decir que los herbarios pueden dar información sobre distribución geográfica, sobre estado de poblaciones, incluso también, incluso incidencia de especies exóticas, y también obviamente la presencia o no de especies endémicas en determinados lugares, ¿no? Es importante también que, si bien es cierto, contamos con una serie de herbarios a nivel nacional, hay que pensar también que estos herbarios necesitan tener una infraestructura necesaria para almacenar las plantas que están presentes allí, ¿no? Entonces, eso también demanda que hay un compromiso del Estado y en algunos casos de instituciones privadas para el mantenimiento, ¿no? En algunos casos hemos visto que no solamente a nivel nacional, sino también internacional, muchos herbarios tienen problemas para mantenerse, ¿no? Entonces es necesario que la existencia de los herbarios esté también ligada con el quehacer de las instituciones académicas, ¿no? Como en algunos casos son las universidades, y también en algunos otros casos museos o jardines botánicos ya posicionados y grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el primer paso, ¿no? Que los herbarios como tal, los botánicos que trabajan en los herbarios, bueno, en general los botánicos, pero también otros de otras orientaciones que tienen que ver con el quehacer de las plantas, ¿no? Como forestales, como ingenieros forestales, agrónomos también, proporcionan esta información primaria, ¿no? Para que después los que tienen que ver con las decisiones políticas puedan ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Podemos dar esa información, y en el caso de que del quehacer en las plantas endémicas, proporcionar esa información que de todas maneras debe servir para priorizar los esfuerzos de conservación, ¿no? En el Perú tenemos alrededor de un 40% de nuestra flora que es endémica, ¿no? Más o menos de unas 20.000 especies de flora vascular que tenemos, el 40% son plantas endémicas. Ahora bien, no todas las plantas endémicas probablemente entren en un jardín botánico, ¿no? A través de sus distintos medios de conservación.
pero sí se puede también establecer una serie de prioridades, ¿no?, en cuanto a qué especies dentro de estas especies endémicas podríamos conservar, ¿no? Entonces, de primero, tal vez podemos decir que las especies que se encuentran más amenazadas, ¿no?, podrían ser las que podemos dedicar nuestra primera atención, ¿no? Y en ese sentido, también dentro de las especies que están más amenazadas, pues podemos tomar atención a aquellas que son solamente de algunas poblaciones o que tienen una distribución geográfica bastante restringida, ¿no? Entonces, hay una serie de información que los botánicos podemos proporcionar para los propósitos del establecimiento de un jardín botánico, ¿no? Y lo que hemos podido ver a lo largo de estas presentaciones de hoy y de ayer, es que también el jardín botánico o los jardines botánicos son justamente un eje integrador horizontal, ¿no?, en el cual diferentes actores pueden proporcionar una serie de información, una serie de expertise para que podamos integrar una acción concreta, que en este caso sería el conservar nuestras plantas. Cuando recibí la información o la invitación, me puse un poco a averiguar algunos aspectos que están relacionados con los jardines botánicos a nivel mundial. Y una de las características en general de los jardines botánicos es que casi el 70% prácticamente de lo que se conserva provienen de regiones templadas, ¿no? Hay muy poca representatividad de las zonas tropicales a nivel mundial, ¿no?, de todos los jardines botánicos. E incluso también aparentemente no hay mucha dedicación a las especies que en realidad se encuentran amenazadas, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta si es que queremos establecer un jardín botánico, uno o varios tal vez, ¿no?, como estaban mencionando ayer, ¿no? Y dedicar esos esfuerzos a estas especies, no solamente endémicas, como estaban también mencionando la doctora Cerdán, sino también aquellas que se encuentran amenazadas o, como menciona también el doctor Reinel, aquellas especies que son muy valiosas para nosotros, como por ejemplo las de los cedros, ¿verdad? Entonces, hay una serie de información que los botánicos a través de los herbarios podemos proporcionar. Muchas gracias, José. Y en ese momento estaba justo revisando algunas de las preguntas que nuestros oyentes o que están atendiendo la charla nos han dejado en el Facebook. Y me parece que esta la podría responder la doctora Miriam Cerdán, y la voy a leer a continuación. Viene de María Antonieta Loaiza López y nos dice que es química farmacéutica, especialista en terapias alternativas, y tiene la intención de implementar un jardín botánico de plantas medicinales nativas en su hábitat natural, ¿no?, es decir, en el altiplano. Y ella pregunta, además de conservar las semillas y promover su investigación, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir? Y esta pregunta la hemos recibido también a veces cuando he conversado con otras personas también de Junín, cuando los he visitado, o en la selva, o de Tarapoto, y hay personas que ven un jardín botánico que lo consideramos ahora como una solución basada en la naturaleza, ¿no?, utilizando ese recurso natural como un insumo natural, y lo pueden traer como un elemento de ecoturismo, por ejemplo, en su localidad, para los visitantes que llegan a la zona. Entonces, como María Antonieta, hay otras personas que se deben estar preguntando, ¿cómo puedo yo desde donde vivo a la conservación y promover las plantas nativas? Entonces, Miriam, no sé si tú le podrías dar así como un caminito a cuáles son los requisitos que uno necesita cumplir para crear un jardín botánico en la región donde se encuentra.
Muchas gracias por la pregunta, Gabriela, y gracias a María Antonieta. En realidad, toda extracción de medio natural va a requerir una autorización, ¿no? En la pregunta, la señorita pregunta si es que cuál es el trámite o cuál es el procedimiento que debe seguir para poder conservar, mantener estas muestras que son de especies nativas, ¿no? Que se van a quedar en una circunscripción geográfica cercana. Cualquier extracción de medio natural va a requerir una autorización del CERF. Entonces, siendo una especie silvestre, es necesario que pueda formular esta petición y se hará una evaluación para otorgarle este permiso, ¿no? Entonces, se tiene esta primera generación de especies extraídas del medio natural y después se irán reproduciendo. Y también es bueno que una vez que haya establecido este jardín botánico o la figura que ella considere más conveniente, pueda inscribirla para ser reconocida como una institución nacional, una institución científica nacional depositaria de material biológico, para poder saber qué es lo que tiene e incluso si en algún momento quiere comercializarlo, tener certeza de cuál ha sido la base, cuál ha sido el origen de estas plantas que después se han ido reproduciendo, ¿no? Es lo mismo que aplica para fauna. Tienes un plantel original que después se va a ir reproduciendo y ya cuando son las reproducciones hay una titularidad para poder comercializarla, ¿no? Lo que se tiene que garantizar es que esa primera generación haya sido obtenida con una autorización legal válida cuando es extraído del medio silvestre. Perfecto. Gracias, ahí está la respuesta para María Antonieta Loaiza López. Y pensando dirigir esta pregunta a Tomás, y tanto él como Laura estuvieron aquí el año pasado dando el Perú, bueno, ya va a ser en el 2019. Quería preguntarle cuál es lo que le llamó la atención, porque no solo estuvo en Lima, sino en otra, pudo ir a la Amazonía también. ¿Y cuál es lo que le llamó la atención o alguna región en especial que ha estado observando donde se podrían realizar otros jardines botánicos en el Perú? Bueno, tuvimos la oportunidad, o Laura tuvo la oportunidad de visitar Iquitos, y en realidad yo debería haber ido a Madre de Dios, pero los viajes o los planes de viaje se desmoronaron cuando estuve aquí o allá y realmente no pude visitar la reserva que estaba programada. Pero en términos de viaje extensivo, no, pero en términos, por ejemplo, de viajar en nuestras mentes y hacer investigación, hemos explorado muchas partes de Perú. En realidad, la Asociación Generalista, junto con Arquelandes, que es el proyecto de jardines botánicos en Perú, y de hecho que vienen en diferentes formas y tamaños. Algunos son relativamente pequeños, son jardines de muestra, algunos de ellos tienen, por ejemplo, programas asociados a estos, y hasta el momento hay, digamos, institutos de representación científica del que estamos hablando, pero la existencia de estos jardines van a representar un recurso para estos institutos. Entonces, hay muchas formas y tamaños de jardines, como había mencionado, pero hablando de eso, mencioné también en mi charla en Sudáfrica y su red, la Red Nacional de Jardines Botánicos, que cuando yo comencé a estudiar la red sudafricana, habían 8 jardines botánicos, ahora hay 11. Y es una red que está en crecimiento y también en todas las formas y tamaños. Algunos de ellos son relativamente pequeños, jardines locales, otros son grandes, internacionales, atracciones turísticas y jardines de tipo de investigación científica ya. Entonces hay todo tipo de formas y mucho material acá. Muchas gracias, Tom. Estaba pensando al profesor Reinel, tengo otra preguntita.
y pensando un poquito cómo se podrían articular las diferentes universidades a nivel nacional. Tenemos la Universidad Agraria La Molina aquí en Lima, la Universidad de San Marcos, pero también tenemos la UNSAC, ¿no? Tenemos el Cusco, en Arequipa, en Trujillo, otros herbarios también trabajando en la conservación. ¿Usted cómo considera que podría realizarse una articulación entre estas universidades para trabajar conjuntamente en miras de la conservación de la biodiversidad peruana? Sí, gracias Gaby. Es una pregunta muy importante. Yo creo que en el momento actual también estamos en una especie de alineamiento de los astros, ¿no? Es un momento de oportunidad por donde uno lo mire. Y lo digo en el sentido de que quienes estamos trabajando en estas temáticas en las diferentes universidades nacionales y privadas, somos personas que ya tenemos cierta historia de trabajar juntos, ¿no? A pesar que no estamos en la misma institución, hemos tenido muchas experiencias de trabajo que nos han unido. Y yo creo que en adición a eso hay el contexto de que la comunicación, tal como estamos haciéndolo en este momento, digital, también se ha generalizado. Entonces, yo creo que en realidad simplemente se trataría de definir con claridad quiénes son las personas o los puntos focales al interior de cada institución, y me parece que será bastante viable establecer puentes, ¿no? Porque al final las instituciones, claro, existen como tales, pero al interior de ellas hay personas y como estaba yo mencionando, pues ocurre en ese sentido una situación de oportunidad, puesto que los profesionales que estamos trabajando en estas líneas ya nos conocemos bastante bien, tenemos una historia de compartir y de darnos la mano, y yo creo que dar un paso en la dirección del Jardín Botánico Nacional no va a ser difícil. Muchas gracias, profesor. Y regresando a Amalia, ¿cómo nos ves? ¿Cómo ves al Perú? ¿Y cuál sería tu consejo para iniciar? Ya el entusiasmo está, ¿no? Como lo hemos mencionado varias veces, pero ¿cuál sería tu consejo? ¿Cómo sería la primera semillita de ese banco que podría crearse en el Perú? ¿Cómo nos ves? Pues yo veo muy bien lo que tú dices, está en el entusiasmo y eso fue también lo que mencionó Tomás al final, ¿no? Eso es importantísimo. Está la intención y además están hablando entre todos, que eso no es fácil. Nosotros sabemos que muchas veces en Latinoamérica sentar a hablar a distintos sectores no es muy fácil. Entonces yo creo que ahí hay muchísimo terreno ganado. Mi consejo sería, no hablen mucho más, sino siempre va a haber como hilos sueltos, cosas que uno no sabe si va a salir, pero mientras esté lo básico, arranquen, que sobre la marcha se van resolviendo cosas. Perfecto, sí. Menos hablar y más acción, ¿no? Sí, claro, o sea, tengan las conversaciones que haya que tener, pero no esperen a tenerlo todo perfecto porque eso nunca ocurre en la planeación, digamos. Ya, buen consejo, buen consejo. Entonces, ahorita simplemente viendo un poquito, tenemos un poquito más de tiempo y vamos a aprovechar las personas que no han dejado su pregunta y quieren aprovechar el conocimiento de esta tarde, por favor escríbanos en Facebook que vamos a dar un mensaje. Y otra pregunta para el doctor Tom Mayer, y que nos converse un poquito sobre cómo ve entonces un jardín botánico como parte de algo más, de un centro de investigación, cómo ve esa articulación del jardín botánico con un centro de conservación de biodiversidad, por ejemplo. Well, the
major botanic Bueno, los jardines botánicos más grandes con los que estoy familiarizado en el Reino Unido y también en cualquier otra parte del mundo, los jardines botánicos son institutos de investigación científica. Y esto incluye también y básicamente tener staff científico, tener laboratorios científicos, herbarios. En el caso, por ejemplo, de Kew, tenemos el banco de semillas. Entonces tenemos estos lugares de investigación. En muchos casos son básicamente el enfoque central para la investigación de biología de plantas y conservación. Entonces, esto es básicamente la visión que yo tengo. En el caso de... Estoy más familiarizado con el Jardín Botánico Real de Edinburgh. Estoy asociado a esto ya por muchos años. Y los límites entre la participación pública, el despliegue público, investigación, horticultura, esos límites no existen aquí. La gente que trabaja en la investigación también participa con el público en diferentes maneras. La gente que participa en la horticultura y aprende a crecer plantas también están alineados con los objetivos de investigación y con la capacitación. Entonces, sí, esto cumple muchos roles y también es muy importante para muchos grupos comunitarios. Y en Edinburgh, recientemente hemos construido o reensamblado un edificio histórico. Era un edificio que había sido asociado con el Jardín Botánico en el siglo XVIII y fue reconstruido ahí. Y ahora es un enfoque para grupos comunitarios, reuniones de grupos comunitarios. Ha sido muy bonito la manera en que lo han hecho. Entonces hay diferentes maneras en que la investigación puede conectarse con el gobierno, prioridades internacionales, pero al mismo tiempo puede ser algo que es visible para el público. Si fueran, por ejemplo, al Jardín Real de Edinburgh, apenas entran, van a pasar por una bonita área de muestra que tiene que ver con la investigación del jardín. Y una de las cosas que me impresiona más con respecto a esto es que hay una pared, un muro gigante, un mapa del mundo gigante que muestra básicamente todas las colaboraciones que han hecho alrededor del mundo. Perú tiene un lugar en ese mapa también, por si acaso. Y hay muchas colaboraciones con Perú. Entonces, sí, es básicamente lo que yo veo. Y algo que me parece Perú tiene para ofrecer es la dimensión cultural histórica, la conexión entre la gente indígena, entre el hecho que tienen tanta diversidad en Perú y la gente interactúa con las plantas en diferentes maneras, ambas históricamente y ahora. Y me parece que esto puede ser mostrado, esto puede ser algo que puede ser un objeto de investigación, pero también puede ser una ventana para que el público pueda ver esto y estar al tanto. Esto es básicamente lo que yo veo y me encantaría seguir viendo en un jardín botánico nacional para Perú. Gracias, Tom. Y yo creo que... Sí. Y Tom mencionó algo, el desarrollo de capacidades, ¿no? El entrenamiento, la parte técnica. Y tal vez volviendo al profesor Reynel, y esta es una pregunta porque hace unos años estuve en una conferencia donde mencionaron algo gracioso, ¿no? Gracioso para algunos de los presentes, que decían que los botánicos eran una especie en peligro de extinción. Y lo que habían hecho era que habían hecho una evaluación y se habían evaluación global donde el número de botánicos en el mundo no estaba aumentando y un análisis era de que la edad de los botánicos existentes ya estaban llegando a los 80 años, un poquito más. Entonces decían, ¿cómo promover? Y la pregunta viene por ese lado, profesor, ¿cómo promover el estudio de la botánica, inspirar a los jóvenes a conectarse más con esa rama? Algunos pueden ver, algunos no ven esa conexión y no saben el camino o no se han llegado a inspirar. Entonces,
esa pregunta para usted, ¿cómo inspirar a los jóvenes a que se conecten con la botánica y que sean estudiosos de la botánica? ¿Cómo se podría hacer eso? Gracias, Gaby, por esa pregunta tan compleja y profunda en realidad. Lo primero que te respondería es que la educación y su problemática son un tema transversal en una sociedad, ¿no? Y cuando uno analiza lo que sucede en la universidad al margen de los niveles anteriores, a veces pierde un poco ese contexto, ¿no? Y yo lo que pienso es que es muy importante, y lo dije en la intervención anterior, conectar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes con la naturaleza, por muchas razones. Y la principal de ellas es, nosotros estamos viendo que la destrucción de la naturaleza en nuestro planeta está acarreando una serie de problemas mayúsculos, ¿no? Y eso nos está tocando de una manera directa a todos en este momento. Consecuentemente, hay una reflexión a nivel de la cultura que estamos formando, a nivel del tipo de sociedad que queremos implementar o construir. Y el tema de la educación es un tema que interconecta todo en una sociedad. Yo te reiteraría que necesitamos esos espacios justamente como los que esta iniciativa que nos reúne hoy día está brindando, ¿no? Estos espacios de conjunción, de difusión, de culturización, de educación sobre la naturaleza y su importancia, a todo nivel. Yo tengo una gran bendición en la universidad, tengo los mejores estudiantes que puedo imaginar, los más motivados, ¿no? por nuestras bellísimas carreras que tienen una vocación por el campo. Pero me parece que todo eso comienza en un momento muy temprano y allí es donde también tenemos que volver la mirada y no debemos olvidar eso, ¿no? Justamente la idea del Jardín Botánico Nacional abre puertas para poder reforzar, para poder construir desde la niñez una vocación y una responsabilidad en relación al entorno natural de nuestro país. Sí. Gracias. Gracias, profesor. Algo bastante importante. Vamos a ver las futuras generaciones enfocadas en la naturaleza y quitarles esa venda de los ojos y darles un poco de vitamina N, ¿no? Como dicen, la vitamina de la naturaleza. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Luis Félix Luyo, de Yactayo, en el Facebook, ¿no? Nos dice, el fondo económico para esta mega empresa científica, lo llama él, ¿no? ¿Cómo se gestionaría? Y esta pregunta yo creo que es para Tom, tal vez, de cómo se podría gestionar un jardín botánico y que vimos en el enfoque que se le da, que sea una institución también sostenible, ¿no? Y resaltando el valor económico que puede traer a la sociedad, la contribución económica que puede traer a las ciudades donde se encuentra, cómo se podría gestar esta institución. Well, I'm not going to be able to answer Bueno, no voy a poder responder eso en su completitud, digamos, pero sí tengo algunas ideas. En realidad, y primero que nada, de nuevo, utilizar ambos Kew y Edinburgh como ejemplos. Estos jardines reciben inversión del gobierno sustancial. En ambos casos, el motivo por el cual estas inversiones se hacen es porque reconocen que se provee un recurso valioso para el gobierno. Y en ambos, Kew y Edinburgh, el patrocinio del gobierno viene de contrapartes del Ministerio del Ambiente.
Ambos preceden este plan y tienen el rol importante en términos de conservación, preservación y el Reino Unido está comprometido con las iniciativas internacionales de conservación a través de las diferentes convenciones y conferencias. En Edinburgh, solamente este último año hemos recibido un gran número de compromisos de gobierno escocés para mejora de capital. 50 millones de libras. Eso viene del Fondo de Clima y básicamente racionaliza o justifica en las bases que el jardín está haciendo investigación que va a contribuir al entendimiento y a la respuesta al cambio climático. Entonces, hay diferentes maneras. Me parece que algo importante es poder entender a qué contribuye un jardín y asegurarnos de que ocurran estas contribuciones a través de cómo la institución está establecida y cómo está subvencionada. Y en nuestro caso, nosotros somos responsables con el Departamento de Ambiente, entonces nos aseguramos de que sea trabajo relevante para sus necesidades y respondemos también al público y también a la participación del público. Ambos en Kew y en Edinburgh son destinos turísticos muy importantes para nosotros. En ambos casos, y utilizamos números muy grandes alrededor del mundo, pero estos jardines de por sí atraen a 1 millón de personas por año. Y estas son personas que, están gastando dinero y es importante. Y una de las cosas que las jardines botánicas y Conservation International es lo que han hecho un modelado económico en el que toman la existencia de un jardín, la cantidad de gente que se queda ahí también se queda en hoteles, está yendo a comer en restaurantes, en tiempos regulares al menos, y en diferentes maneras están contribuyendo a la economía local. Y en realidad han hecho ya también estimados. Hay uno para el área de Filadelfia y hay un ejemplo que hicieron que muestra alrededor de cuánto más o menos ha sido su contribución con la existencia del jardín botánico en Filadelfia y está haciendo el Longwood Gardens, está haciendo para la economía local. Entonces pueden medirlo de diferentes maneras, pueden medirlo en términos de rellenar o satisfacer una necesidad del gobierno o de satisfacer necesidades del país para el compromiso de los acuerdos internacionales y pueden medirlo también en términos de beneficios al público. Entonces tenemos el valor inmedible de la educación también y la construcción de capacidades que son cosas importantes también, pero también tenemos el turismo que es significativo especialmente para áreas metropolitanas, pero también para otras partes de Perú. Voy a de nuevo regresar a esto, sigo mencionando Sudáfrica, pero me parece que es un buen ejemplo porque su red de jardines botánicos es estratégicamente desarrollado y promocionado de una manera que promueve el turismo a través de todo el país, no solamente en un área metropolitana grande, sino que utilizan esa red como básicamente una ventana, una vitrina a los beneficios nacionales del turismo. Entonces hay muchas cosas que el jardín podría hacer y esas son solamente algunas. Todo es parte o estar tanto de las posibilidades y volver los objetivos a medida que desarrollas el jardín botánico en sí. Entonces, sí, son instituciones muy importantes, pero también importantes de otras maneras, como habíamos dicho, hay métricas que se pueden utilizar para medir estos beneficios. Perfecto. Gracias, Tom. Tenemos una pregunta más y creo que la voy a dividir tal vez entre Amalia y Miriam. Viene de Puno, ¿no? Y nos dicen, en Puno tenemos bancos de germoplasma de papa y quinoa, pero están poco conservados y tienen pocos fondos, prácticamente olvidados. ¿Cómo diría usted que este jardín botánico puede contribuir a mejorar estos bancos en las regiones del interior en el país? Amalia, Puno está localizado sobre los 4.000 metros de altura, para que tengas una idea, está alejado y las temperaturas son bien bajas en partes del año y necesita recursos.
¿no? Esa es la preocupación. Miriam, no sé si te dejo responder primero. Gracias, Gabriela. Puedo entender que son son semillas de... Dice bancos de germoplasma de papa y quinoa. Ya, lo que sucede es que desde el CERFOR el mandato es sobre flora silvestre. Todo lo que es cultivados, todo lo que es domesticado, cae dentro de la competencia del Instituto Nacional de Investigación Agraria, que es el INIA. Entonces, justamente rescatando lo que comentaba Amalia hace un momento, es tan difícil tener a tantas instituciones juntas porque tienes muchas aristas. En el caso de Perú tienes esta división de competencias donde, y claro, hay la preocupación, pero no hay ese mandato. El mandato de cultivados le corresponde al INIA siendo parte de un mismo ministerio, ¿no? Porque tanto el INIA como el CERFOR somos parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Qué podría sugerir así de entrada? Sería interesante ver algún mecanismo de inversión pública a nivel de gobierno regional, ¿no? Existen las justificaciones, está el tema de no solamente la conservación del germoplasma, sino también es una medida de adaptación en un contexto de cambio climático. Entonces podrían buscar esas posibilidades de financiamiento a través de un proyecto de inversión pública bajo distintas entradas, ¿no? Medida de adaptación, seguridad alimentaria, mejoramiento de razas, tanto en quinoa como en papas, que es la primera mirada que le daría a este tema. Perfecto. Amalia, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues pensando quinoa y papa, o sea, el tesoro de diversidad genética que hay en Perú es enorme. Entonces, yo creo que ese puede ser un punto importante para justificar lo que ellos quieran, lo que ellos necesiten, ¿sí? Pensando como en un poco de autogestión bien puede ser con otras instituciones, y que puede tener también, pienso yo, aunque obviamente estoy pensando en contexto colombiano, y ustedes me corregirán si allá es muy difícil, pero se puede pensar algo intersectores, es decir, algo por el lado agropecuario, como dice Miriam, pero que tenga también un componente, puede ser de conservación, se pueden incluir como parientes silvestres, por ejemplo. Y allí podría entrar el jardín botánico, hipotéticamente hablando, pero pensando en un componente más de conservación y algo intersectorial como para conservar estos recursos genéticos de papa y quinoa que en Perú son enormes, yo creo que atraería fondos. Ok, es demasiada información tal vez para procesar, pero nos han dado diferentes rutas, diferentes caminos. La conectividad es importante, la articulación entre las instituciones es muy importante para poder canalizar esfuerzos, diría yo, si queremos sacar este proyecto adelante. Entonces, yo voy a ir cerrando la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, a nuestros panelistas. Hemos absorbido mucha emoción, diría yo, mucho conocimiento, muchas herramientas que nos han entregado el día de hoy para canalizar este esfuerzo. Entonces, quiero agradecer a nuestros panelistas, a nuestros ponentes, y a todos ustedes invitarlos para el día de mañana. Tenemos la tercera sesión del coloquio Ciencia y Sociedad. Va a estar dedicado a la educación y a la sociedad. Entonces, con todos ustedes, yo me despido. Muchas gracias a nuestros visitantes digitales del día de hoy y hasta el día de mañana. Muchas gracias. Gracias también. Muchas gracias a todos. Gracias, Amalia. Gracias, Tomás. Fantásticas presentaciones. Gracias a ustedes. Bicentenario del Perú, 2021.